¿Qué tal, queridos amigos? Los saludamos cariñosamente, nuevamente con el placer de poder compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy necesario para todos nosotros, para todos ustedes. Queremos compartirte hoy el mensaje que Cristo tiene para tu alma, para tu vida, bajo el tema titulado Tiempos de refrigerio. Y quiero pedirte que prestes atención a un pasaje de la Escritura que voy a compartirte en esta hora. Quizás hoy no hablaremos de un personaje en específico más que de la presencia de Jesús. Y quiero pedirte que estés atento a esta cita bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19. Repito, nuestro tema se encuentra fundamentado en una porción bíblica que se encuentra ubicada en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, que me voy a permitir leerte para que escuches la palabra de Dios. Dice de esta manera: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero leerte nuevamente esta porción bíblica. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pues como te decía hace un momento, vamos a hablar específicamente de una promesa muy hermosa que nos hace Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a hablar específicamente de la persona más hermosa y más maravillosa que puede haber y que hubo sobre la faz de la tierra, y que desde el cielo nos está mirando y se encuentra presente también en cada rincón de la tierra, en cada espacio de este mundo, y que tiene toda la intención de visitar a la gente. Su nombre es Jesús. Después de este personaje, el personaje central es Él, pero después de este personaje, quizás el personaje secundario, en donde Jesucristo vierte todo su amor, en donde Jesucristo aplica toda su misericordia, eres tú y soy yo, querido amigo. Hoy no vamos a hablar de Jesús visitando a un enfermo, hoy no vamos a hablar de Jesús visitando a Lázaro, a Bartimeo, a Jairo. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que Dios tiene para ti, querido amigo, querida amiga. Hoy vamos a hablar específicamente de algo que hoy en día resulta tan necesario. Hoy vamos a hablar específicamente de algo que quizás tú mismo te has dado cuenta que es una necesidad apremiante en tu vida, y precisamente vamos a hablar de estos tiempos llamados tiempos de refrigerio. Creo que esta palabra que es mencionada o que es utilizada en la traducción de la Biblia como tiempos de refrigerio, creo que la palabra refrigerio inmediatamente nos coloca en una posición de descanso, en una posición de algo bueno, de algo positivo, de algo necesario, de algo útil. Y quizás para hacer un contraste y podamos entender los tiempos que Dios ha prometido y que hace énfasis en estos tiempos de refrigerio, para hacer un contraste y poder entender un poco más esta expresión, esta palabra refrigerio, pues podemos irnos inmediatamente a las cosas que se antojan como lo contrario a esto. Por ejemplo, cuando estás agitado, cuando te viene un compromiso muy grande, cuando estás a punto de entrar a una serie de acontecimientos que de alguna manera te generan estrés, cansancio, depresión. No sé si tú alguna ocasión te has encontrado ante la dificultad, no sé si alguna vez tú te has encontrado ante el cansancio, pero no vamos a hablar solamente del cansancio físico, sino del cansancio moral, del cansancio emocional, cuando como seres humanos decimos que ya no podemos, que ya no queremos nada. Pero hay una promesa muy hermosa. Tal vez estás atravesando por momentos económicos bastante complicados, tal vez estás atravesando por cuestiones emocionales bastante complicadas, tal vez, como decimos, no sales de una cuando ya estás en otra. Tal vez tú necesitas un tiempo de descanso, tal vez tú necesitas un receso, un break, como dijeran los jóvenes. Tal vez tú necesitas
pues un momento, un lapso de tiempo donde nadie te moleste, donde tú puedas descansar de todas las cosas que te aquejan, donde tú puedas descansar de todas aquellas cosas que te acongojan, donde tú puedas descansar de todas aquellas cosas que te deprimen. Tal vez sales al trabajo y pues lo que el trabajo ofrece es estrés, es fatiga, es desánimo y otras muchas cosas. Tal vez tú eres estudiante y la escuela también tiene sus retos. Quizás tú eres una persona que estudia y trabaja y lo que ganas no te alcanza para cubrir tus gastos de estudiante, y precisamente en este momento quizás estás teniendo un tiempo de refrigerio, estás descansando, no tienes la presión de tus pasajes, no tienes la presión de los materiales que te solicitan en la escuela. Querido amigo, querida amiga, tal vez tú tienes a tus hijos en la educación básica, en la educación primaria, secundaria, y te sientes descansada o descansado porque estos días no vas a tener que darles lo de su receso, y no vas a tener que lavar uniformes y muchas cosas que se ofrecen, ¿verdad? Cuando estamos en el periodo escolar. Precisamente de eso vamos a hablar en esta hora. Y la parte de la Biblia que te he compartido en esta hora, pues primeramente nos coloca en una posición de observar y contemplar una promesa de parte de Jesucristo, de parte de Dios, en boca precisamente del apóstol Pedro, ¿verdad? Porque cuando el apóstol Pedro pues les da un discurso a las personas que estaban alejadas de Dios, y les da un discurso a las personas que cuestionaban la fe, de que desde ese tiempo empezaba a surgir como el medio que Dios tiene y que Dios usa para que nosotros nos podamos acercar a Él, la fe como el medio que Dios tiene para darnos toda la esperanza. Querido amigo, querida amiga, en estos días, en estos tiempos, en este medio ya que vivimos, está a tal grado la descomposición del tejido social, de la seguridad y tantas cosas, que realmente los tiempos son peligrosos, que realmente los tiempos son dignos de que digamos me rindo, ¿no? Dignos de que digamos necesito un descanso. Hay muchas personas que dicen necesito vacaciones, ¿no? Entonces el apóstol Pedro pues empieza a hablar de estas cosas y habla de esto tan maravilloso. A mí sí me gustaría quizás preguntarte, querido amigo, ¿no se te hace maravilloso que Dios ha prometido tiempos de refrigerio? Quizás no lo sabías, pero tú que necesitas una tregua, tú que necesitas un descanso, quizás llevas a cuesta una carga muy grande, muy pesada, y necesitas dejarla, no solamente por un momento, sino dejarla definitivamente. Dios tiene algo para ti muy importante. Entonces decíamos hace un momento que pues en primera instancia es la promesa que Dios nos ha dejado, que podemos descansar de todo lo que nos acongoja, que podemos descansar de todo lo que nos hace sufrir, que podemos descansar de todo aquello que nos cansa, valga la expresión, de todo aquello que nos fatiga, de todo aquello que nos hace decir ya basta, ya no puedo más, ya no quiero. Que Dios nos promete mandar tiempos de descanso espiritual para liberarnos no solamente del estrés y de la depresión, sino de la rutina, de la monotonía que no nos llena, que no nos satisface, y que estamos tan cercados, tan involucrados, tan inmersos en estas cosas, que lo único que se nos antoja decir es necesito descanso. Pero lo que vemos en un entorno muy próximo, en un entorno pues muy cercano, es más trabajo, más fatiga, más cansancio, más desfallecimiento, más depresión. Pero Dios tiene una promesa para ti. Analicemos esto. Cuando Dios nos habla de tiempos de refrigerio, que debemos entenderlos como tiempos de descanso, pues, pero verdadero descanso, porque cuántas veces estás ya en tu cama y tus preocupaciones no te dejan dormir. Cuántas veces te recuestas porque aparentemente has terminado tus labores diarias
y los gastos que tienes en puerta, las deudas, ¿por qué no decirlo? Los problemas familiares, los problemas que se dan al interior de tu casa, de tu familia, no te dejan dormir. Y ahí es donde tú debes conocer que hay una promesa, querido amigo. Así que nos menciona por lo menos 2 requisitos para que podamos disfrutar de esos tiempos de refrigerio. Es mentira cuando muchos piensan que están viviendo la vida y están disfrutando, porque muy en su interior ellos mismos no tienen paz. No hay paz lejos de Dios. Pero el Señor Jesucristo menciona 2 requisitos indispensables que son los que queremos compartirte, y además de eso hay algo que se opone, hay un obstáculo, hay una barrera a vencer para poder disfrutar de estos tiempos de refrigerio. Así que te pedimos que te quedes con nosotros, que no te desconectes, o que si por alguna razón no vas a poder permanecer conectado para seguir este mensaje en vivo, pues lo tengas pendiente, y más adelante, cuando tú puedas hacerte un tiempo, puedas escuchar todo este mensaje. De todas maneras, te pedimos por favor que compartas este mensaje con tus amigos, con tus contactos, y que nos permitas hacer una pausa para compartirte un video musical mientras volvemos para seguir compartiendo contigo este tema titulado Tiempos de Refrigerio.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Habíamos dicho de la promesa que hay de parte de Dios, de aquellos tiempos tan necesarios y tan buenos para nosotros como seres humanos, y que en la Biblia se mencionan como tiempos de refrigerio. Esos tiempos donde tenemos una tregua ante tantos problemas, ante tantas situaciones difíciles. Tal vez tú estás cansado. Muchos dirán, pues es que la vida de por sí ofrece problemas, ofrece circunstancias complicadas, pero yo quiero decirte que Dios promete que en medio de todas esas cosas tú puedas tener un remanso de paz. Te decía hace un momento antes de hacer este corte que pues hay tres cosas que vamos a analizar, o dos cosas, perdón. La primera, que Dios establece requisitos mínimos para que tú puedas disfrutar de esos tiempos de refrigerio. Y esos requisitos mínimos precisamente están en función, de un obstáculo. Mucha gente, no sé si tú has escuchado esa frase o quizás tú la has dicho, cuando dicen: si Dios existe, ¿por qué hay tantos problemas? O si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay tantos niños mendigando en la calle por un pedazo de pan, por una moneda? Si la has escuchado o incluso la has dicho, ¿verdad? Nosotros nos hacemos la misma pregunta. Si nos detuviéramos a contar todo lo que vivimos o todo lo que se vive en una casa donde el papá es alcohólico, por ejemplo, de inmediato tú te puedes poner a pensar, bueno, si Dios es bueno, si Dios existe, ¿por qué nací en una casa donde no hay alimentos, donde no hay zapatos, donde no hay ropa? Entonces, de repente, como que no nos damos cuenta de que estamos ignorando a Dios, a ese Dios que sí vive y que sí existe. Y lo que realmente obstaculiza, querido amigo, que tú puedas disfrutar esos tiempos de refrigerio, y que durante mucho tiempo ha obstaculizado a los hombres, que ha sido el obstáculo a vencer, y que de ahí, sin el afán de presumir y sin el afán de pues querer estar por encima de otros o por encima de todos, de ahí el Señor nos sacó, de ahí Dios nos sacó, y es el dominio del pecado, el imperio del pecado. Fíjate, querido amigo, que nosotros, por nuestro pecado, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, y ahí están incluidos todos, incluso yo, ¿verdad? Y todos los que predicamos la palabra hemos pecado. Pero lo grave del asunto es que ese pecado nos separa de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínate qué terrible. Imagínate entonces el obstáculo por lo que tú no tienes paz en tu vida, el obstáculo por lo que el mundo entero no tiene paz, no tiene esos tiempos de refrigerio, no tiene ese descanso espiritual, es por culpa del pecado. Pero para eso apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, dice su palabra. Entonces dice la Escritura, y ahí vienen los dos requisitos mínimos. La primera es arrepentirse, ¿sí? Y la segunda es convertirse. Dice la Escritura: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mira qué maravilloso. Dios nos da una oportunidad muy hermosa. Dios nos da una oportunidad que debemos apreciar, que debemos valorar. Dios nos da una oportunidad que nos debe hacer que nos detengamos, que tú te detengas en un momento, en algún espacio de tu casa, en la sala de tu casa, en la cocina de tu casa, en el árbol que está en el patio de tu casa, que tú lo hagas quizás en un momento cuando estés solo, cuando por alguna razón tus familiares no estén. Y si tú eres una persona que vive sola, pues con mayor razón que tú hagas un ejercicio delante de Dios, porque dice la palabra de Dios: arrepiéntanse y conviértanse al Señor, para que sean borrados sus pecados. Es decir, ese obstáculo que nos aparta de la gloria de Dios, ese obstáculo que nos ha mantenido al margen de las bendiciones de Dios, de las bendiciones específicas de Dios, puede ser quitado, puede ser derribado, puede ser destruido, si cumples por lo menos con dos condiciones establecidas en la palabra de Dios. La primera es arrepentirte. Y muchas veces nosotros nos espantamos o nos ofendemos de esa palabra.
Y quizás yo que estoy utilizando esa palabra, tú veas en mí como cierta arrogancia y puedas decir, ¿y esa persona por qué me dice que yo me arrepienta? ¿Qué acaso esa persona es mejor que yo? Yo quiero compartirte, querido amigo, que una de las cosas que hicimos en un principio y que hacemos cada día es arrepentirnos delante de Dios, es hacer un análisis. Yo también lo hice, yo también lo hago, y si te lo digo es porque funciona, y si digo que funciona, querido amigo, es porque está establecido en la bendita palabra de Dios, porque está estipulado por el Señor Jesucristo, porque fue lo que Jesús nos dejó dicho a través de Pedro. Mira qué incongruencia. Si tú crees en Pedro, eso fue lo que Jesús dejó dicho a través de Pedro: arrepiéntete y conviértete. La primera, arrepentirte. Pareciera que cuando nos dicen que debemos arrepentirnos, se activa nuestra espada desenvainada para atacar y decirle a la gente: tú no me puedes decir que yo me arrepienta si tú eres peor que yo, ¿verdad? Y quizás tú te estés haciendo esa pregunta: ¿y acaso aquel personaje que me está hablando será perfecto? ¿O por qué dice que yo me arrepienta? No lo decimos porque seamos perfectos, no lo decimos porque además el arrepentimiento no va a ser hacia mí, no va a ser de tu persona hacia mi persona. El arrepentimiento va a ser delante de Dios. Y quiero decirte una cosa: a Dios sí no le podemos acusar de nada. El que manda que nos arrepintamos es el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesús. El primer paso, la primera condición, el primer requisito: arrepiéntete. Menos mal que no lo tienes que hacer delante de ningún hombre. Menos mal que no tienes que confesarte delante de ningún hombre, sino delante de Dios que está en los cielos. Tú puedes valorar y puedes analizar el tipo de vida que llevas. Vale la pena. Y puedes darte cuenta por la palabra de Dios que muchas de las cosas que hacemos no le agradan a Dios. Dice la Escritura que la condenación, la mayor condenación es que la luz, o sea Jesucristo, vino a este mundo, pero que los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A simple vista, desde que éramos niños, nos educaron de cierta manera que tenemos conocimiento de todas las cosas que no son buenas, de todas las cosas pues que son malas. Y quiero decirte que las cosas que no son buenas y que son malas son desagradables delante de Dios, y que Dios en su palabra le llama pecado, y que esos pecados necesitan ser borrados para que tú puedas tener un tiempo de descanso. Ya lo necesitas, querido amigo, ya lo necesitas, ya no aguantas, ya no puedes, ya no soportas. Quieres que tu vida cambie, quieres que tu vida sea diferente, quieres que tu vida sea otra. Quizás, y sin el afán de juzgarte te lo digo, quizás eres de las personas que cada día o cada lunes o cada domingo amanece con un fuerte dolor de cabeza, con una resaca, con pues los efectos del alcoholismo. Ya no puedes con eso. Dios tiene para ti tiempos mejores, Dios tiene para ti tiempos nuevos, Dios tiene para ti tiempos prósperos, pero para eso tú necesitas arrepentirte. Arrepentirse es cuando sentimos un profundo dolor en nuestro corazón por todas las cosas que hemos hecho y tenemos la resolución de ya no volver a hacerlas. Pero para eso necesitamos la ayuda de Dios. No va a ser por nuestra propia fuerza, no necesitas mucho la fuerza de voluntad, no va a ser porque tú te lo propongas, va a ser porque tú le des a Dios un espacio en tu vida, para que desde ese espacio Dios empiece a trabajar y Dios empiece a obrar y empiece a tratar contigo. Y cuando tú te das cuenta, eres un nuevo Juan, eres un nuevo Pedro, eres un nuevo Miguel, eres una nueva María, eres una nueva Juana, no sé cómo te llames, pero eres una persona nueva. Pero cuando tú le abres a Dios la puerta de tu vida y le asignas un espacio especial, es como una oficina, querido amigo, querida amiga. Cuando tú no entras a trabajar, de entrada te asignan un cubículo, te asignan un escritorio desde donde tú puedas llevar a cabo todo tu trabajo. Y si tú estás encargado de sacar las copias, tiene que haber un lugar, ¿verdad?, donde esté la fotocopiadora y donde tú puedas ir a hacer tu trabajo. Y si tú te dedicas a hacer el aseo, si tu trabajo es ser intendente, tiene que haber un lugar donde tú puedas guardar tus escobas, tus trapeadores, tus cubetas, tus líquidos, tus jabones. Así es la vida del hombre. Le tienes que abrir un espacio a Dios, para que desde ese espacio Dios empiece a obrar en ti y cambie toda tu vida. ¿Qué te parece, querido amigo? Pero para eso necesitas arrepentirte. Y cuando Dios vea tu arrepentimiento y cuando Dios vea que tú le abriste un espacio,
Jesús, como todo el caballero que es, va a entrar por la puerta grande, porque a Dios se le abre la puerta para que Jesús entre por la puerta grande. Jesús no entra a escondidas. El ladrón entra a escondidas, el diablo pues. Entonces la primera parte es arrepentirte, y ya que te arrepientas, Dios va a empezar a hacer un trabajo en ti que va a lograr que tú te conviertas a la palabra de Dios. Muchos de tus amigos se burlarán de ti, ¿no es cierto? Cuando te inviten una cerveza y tú les digas, no tomo. Y muchos dirán, ¿qué pasó? ¿Que ya te volviste hermano? ¿Que ya te volviste aleluya? Y te lo van a decir de broma, porque algo se sabe, que Dios toca los corazones y que Dios transforma al hombre. Ya el hombre, ya la mujer, tus propios amigos y tú mismo tienes la experiencia de que tenían un amigo que pues andaba con ustedes, llevando ese tipo de vida, quizás una vida vacía, una vida lejos de Dios, y de repente su vida cambió. Entonces, cuando hablamos de una conversión, es que tú te conviertas a los principios establecidos en la palabra de Dios. Pero no te preocupes, eso no lo hago yo, no lo haces tú, eso lo hace Dios cuando tú le abres un espacio en tu vida. Cuando eso pasa, Dios empieza a borrar todo lo malo que has hecho. Te lo digo porque lo hizo en mi vida. El que te habla no es perfecto. El que te habla en este micrófono, al que puedes ver en esta cámara, no es una persona perfecta. No te está juzgando tampoco. Te está compartiendo que cuando tú le entregas tu vida a Dios, que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, que cuando permites que Jesús entre en tu vida y se apropie de tu vida, y ya no vives tú, sino que Cristo vive en tu interior, y Cristo comanda toda tu vida, y Cristo dirige toda tu vida, y Cristo capitanea toda tu vida va cambiando. Pero ¿qué pasa con las cosas malas que hiciste? Jesús las va borrando, las va quitando. ¿Y qué pasa con las ganas de ingerir bebidas alcohólicas? Jesús las va quitando, las va borrando. ¿Y qué pasa con el deseo de decir malas palabras? Jesús lo va quitando. ¿Y qué pasa con el carácter? Jesús va borrando. ¿Y qué pasa con lo que hiciste antes? Jesús va borrando los pecados, los va quitando, hasta que tú eres un hombre libre, hasta que tú eres una mujer libre. ¿Y sabes qué pasa? Vienen tiempos de descanso espiritual. Hace tiempo, cuando empezamos este espacio, este programa, por cierto, titulado Bálsamo para el Alma, cuando empezamos hablamos de un tema específico llamado A Solas con Dios, ¿no? Y hablábamos de cuando tú te diriges a Dios, cuando tú hablas con Dios. Pues eso precisamente, querido amigo, son los tiempos de refrigerio. Porque hay ocasiones, y no me dejarás mentir, que tú necesitas un hombro donde llorar. Porque hay ocasiones, y no me dejarás mentir, que lloras de frustración, que lloras de rabia, que lloras de tristeza, porque ya no aguantas con tu vida. Porque hay ocasiones, y tú mejor que nadie lo sabe, querido amigo, que hay veces que ya no tienes deseos de seguir adelante. Posiblemente tienes un trabajo y cada mañana es tu rutina de siempre. Te levantas, te arreglas, te vas al trabajo, llegas y no encuentras un sentido en esta vida, no encuentras el sentido a la vida, no se lo encuentras. Estás cansado, estás aburrido, estás harto, porque necesitas tiempos de refrigerio. Porque te endeudas, porque quizás malgastas tu dinero y es lo que siempre te anda faltando. Porque tienes problemas en tu casa, porque quieres ser otro hombre, quieres un cambio, porque sientes que estás a punto de perder a tu familia, de perder a tu esposa, de romper tu matrimonio, porque necesitas ser diferente y eso no te deja dormir. Tú necesitas tiempos de refrigerio, tú necesitas hacer lo que ya se comentó hace unos momentos, arrepentirte y convertirte al Señor para que tus pecados sean borrados. Es eso lo que no te deja en paz, querido amigo, todas las cosas que has hecho. Es eso lo que no te deja en paz, todo lo malo que has hecho, y eso te aparta del Señor, y eso te aparta de Dios, y eso significa una barrera entre tú y Dios, barrera que puede ser derribada, que puede ser quitada si tú le abres a Cristo tu corazón para que Él entre a morar en Él. Así que quiero decirte que no necesitas ir solo por la vida
que no tienes que sufrir cada episodio difícil que te presenta esta vida, sino que tú puedes contar con la mano del Señor, porque dice el Señor Jesucristo: mi carga es ligera, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y dice también la Escritura que el que viene a Jesús, Jesús no le echa fuera, sino que Jesús abre la puerta, porque Él es la puerta de las ovejas. El que entra por esa puerta hallará pastos. Y dice también la Escritura, querido amigo, Jesucristo dijo: venid a mí, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer que descansen. Así que antes de terminar, quiero invitarte a que si tú quieres descansar en Cristo, de tus problemas, de tus necesidades, de todo aquello que te acongoja, de todo aquello que te hace sentir miserable, de todo aquello que te hace sentir sin fuerzas para seguir adelante, si tú quieres descansar de todas esas cosas, solamente tengo algo que decirte: ven a Jesús. Que Dios te bendiga.